Hola querido amigo, bienvenido a mi canal Gracia y Verdad Internacional. Que Dios te bendiga y que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos hoy. Aquí queremos investigar las cosas de la Biblia, la vida cristiana. Queremos entender qué es lo que dice la Biblia acerca de las verdades que nosotros vivimos como cristianos. Entonces, espero que este tiempo sea una bendición para ti y para nosotros juntos. Este día, amigo, quiero hablar acerca de un tema que a veces escuchamos una frase, es algo que es una verdad, pero tenemos que investigar un poco más acerca de esta verdad. Y eso es la frase que tal vez escuchamos, que Jesús salva. Entonces, es una verdad, sí, por supuesto que Jesús nos salva. Y esta es una frase que tal vez has escuchado en tu propia vida. Yo recuerdo tiempos cuando yo veía en los stickers de los parachoques en los carros, con gran letra, Jesús salva en los 80s y 90s. O tal vez alguien te ha acercado a ti hablando acerca de Dios, evangelizando y diciéndote que ven a Jesús porque Jesús salva. Y esa es la verdad. Y aún en el culto a veces escuchamos los predicadores que dicen ven a Jesús, Jesús salva, Jesús es Salvador. Y esta es la verdad, por supuesto que Jesús salva, amigos, pero la pregunta que debemos hacer y que la Biblia nos da la respuesta es ¿de qué Jesús nos salva? O también podemos decir ¿de quién Jesús nos salva? Pero hoy vamos a hablar acerca de la pregunta ¿de qué Jesús nos salva? Esa es la pregunta que debemos hacer para entender bien la necesidad de Cristo como nuestro Salvador. La Biblia habla desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de Jesucristo como nuestro Salvador. Y es bien importante que sepamos por qué necesitamos un Salvador. A veces yo he escuchado la pregunta en la universidad, escrito en una pizarra o algo así, que dice, Jesús es la respuesta. Y sí, Jesús es la respuesta. Para los cristianos entendemos cómo Él es la respuesta. Pero muchos pueden preguntar, ¿y cuál es la pregunta? Entonces la Biblia nos da no solamente la respuesta que Cristo es la salvación, es nuestro Salvador, sino también nos da la pregunta. Y la pregunta es muy importante para que podamos apreciar la respuesta que tenemos en Cristo Jesús, un Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesitamos un Salvador? ¿De qué Jesús nos salva si decimos que Él es Salvador? Y la pregunta es respondida muy claramente en toda la Escritura, pero la respuesta más sencilla para empezar con esta enseñanza es que Jesús nos salva del pecado. Jesús nos salva del pecado. Y este es lo que necesitamos, sobre todo, amigo. Es nuestros pecados que nos han separado de Dios, dice en Isaías 59, que nuestros pecados nos han separado de Dios. Entonces, respecto al anuncio de el nacimiento de Jesús, cuando el ángel vino a María para anunciar el nacimiento de Jesucristo, dice así en Mateo 1:21, dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese mismo nombre, Jesús, o en la origen es Yeshua, o Jesús. Hoy decimos Joshua, una persona que tiene el nombre Joshua viene de esta origen. Yeshua o Jesús significa salvación. Entonces entendemos muy claro a través de las Escrituras de que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. De hecho, Jesús mismo dice en los evangelios
que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a los que están perdidos. Entonces es necesario entender que necesitamos un Salvador, alguien que puede rescatarnos de nuestros pecados, porque el pecado es grave. El pecado es grave. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos pone bajo una condenación y una condenación merecida. Desde el inicio, desde el huerto de Adán, cuando Dios puso la ley, que si ellos comieran del fruto, que iban a morir. Entonces eso era el resultado, el castigo de su pecado, de haber quebrantado la ley de Dios. Dios les había dicho que iban a morir. Y también a través de las Escrituras vemos claramente que la paga del pecado, como dice en el libro de Romanos, la paga del pecado es la muerte. Entonces nuestra condenación a través del hecho de que hemos quebrantado también, como Adán y Eva, hemos también quebrantado la santa ley de Dios. Entonces, ¿qué merecemos nosotros de un juez justo que ha puesto una ley diciendo que si quebrantes esta ley, va a sufrir los resultados, va a sufrir las consecuencias, y la consecuencia es el castigo y esa es la condenación que nosotros merecemos? Entonces nuestros pecados, es verdad, nos han separado de Dios. Así que aunque nosotros quisiéramos acercarnos a Dios, no podemos con nuestros pecados. Necesitamos un Salvador, amigo. Necesitamos un rescate divino. Y es por eso que Jesús vino para rescatarnos de nuestros pecados. También dice Romanos 3:23 que todos han pecado contra Dios y son destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie que es inocente. No hay ningún ser humano que no ha pecado, que no ha quebrantado la santa ley de Dios. Y Dios, para mantener su justicia como un juez perfecto, un juez justo, Él debe castigar los que han quebrantado su santa ley. Entonces Él debe castigar a nosotros como pecadores. ¿Qué pensaríamos nosotros si entramos a una corte y vemos el criminal que ha cometido crímenes graves y el juez se acerca al criminal para darle la sentencia y lo perdona sin problema? Lo dice, bueno, está bien, me siento bien hoy, entonces no quiero ofenderte mucho. No quiero que me odies, entonces voy a perdonarte. Eres libre para salir de esta corte. ¿Cómo pensaríamos nosotros, sabiendo de que este criminal cometió errores y actos graves y grososos? No sé la palabra, disculpe. Que él ha cometido cosas malas, amigo. ¿Y qué pensaríamos nosotros si el juez dice, bueno, no quiero ofenderte, quiero ser un juez de amor, entonces eres libre? Nosotros estaríamos muy enojados y pensaríamos de este juez que este juez es 100% corrupto del corazón, que él no es amable, él no es amoroso, él es corrupto. Entonces, para mantener la justicia perfecta, Dios tiene que castigar el pecado. Él no puede borrar el pecado sin problema, porque no sería un juez justo. Entonces el pecado es grave. Y a veces no nos gusta hablar acerca del pecado. El pecado es un tema difícil a veces hablar y recibir una enseñanza acerca del pecado. Pero amigo, lo que tenemos que entender bien claramente es que el pecado es grave,
Pero la gracia de Dios y la salvación supera el pecado, la gravedad del pecado. La gracia es más grande que nuestros pecados. Y a través de Cristo, a través de un Salvador que vino para rescatarnos de este pecado, podemos tener una amistad con Dios, una relación con Dios. Pero lo primero es que tenemos que entender bien claro que Dios es santo. La Biblia dice que Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Entonces dice que el pecador no puede estar delante de Él. Así que aunque quisiéramos acercarnos a Dios, no podemos con nuestra pecaminosidad, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte es lo que nosotros merecemos. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Está hablando de una condenación eterna, una separación completa entre nosotros y Dios. Y la verdad, amigos, para ser honestos, es que somos culpables. No es solamente la culpa de Adán y lo que él hizo en el huerto o Eva, pero nosotros podemos echar el dedo a nosotros mismos, a cada uno de nosotros. Somos culpables de haber quebrantado la santa ley de Dios. Y somos como estos criminales, estos convictos, bajo una sentencia justa y merecida, y es una sentencia de condenación. Es por eso, amigo, que necesitamos un Salvador, un rescate divino. Y es por eso que Jesús vino para rescatarnos de nuestros pecados. Él nos salva de nuestros pecados. Y esta es la respuesta bíblica y esta es la respuesta sencilla. Pero voy a hablar acerca de 3 aspectos en lo que Jesús nos rescata de nuestros pecados. Eso es algo bien importante entender, porque mientras más entendamos de que Jesús nos salva, nos ha salvado, más apreciamos lo que Él hizo por nosotros. Mientras más entendamos, amigo, qué es lo que Cristo hizo por nosotros para rescatarnos de nuestra condenación, para rescatarnos de la separación eterna de Dios, para rescatarnos de la ira de Dios contra a los pecadores. Cuando entendemos esto, apreciamos más el hecho de que Jesús vino para buscar y salvar a los perdidos. Eso aplica a nosotros. Nosotros éramos los perdidos y todavía son si no hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza completa en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces, la respuesta bíblica y sencilla de que Jesús nos salva es muy fácil. Él nos ha salvado de nuestros pecados. Y esta es una razón para que debemos celebrar y gozarnos en el hecho de que, aunque nuestros pecados nos habían separado de Dios, que en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, no más los pecados nos separan de Dios y nunca más los pecados van a separarnos de Dios. Esa es una alegría, que aunque pecamos y seguimos pecando porque vivimos en este cuerpo caído, este cuerpo mortal, y hasta que recibamos un cuerpo nuevo, vamos a luchar contra el pecado y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero para empezar, la respuesta bíblica y sencilla es que Jesús nos salva de nuestros pecados. Pero con más detalle, hay 3 aspectos en lo que Él nos ha salvado de nuestros pecados. Y el primero, como hemos dicho, es que Él nos salva del castigo o de la condenación del pecado. Él nos salva del castigo que merecemos. Ya hemos dicho esto muy claro, que es lo que nosotros merecemos a través de nuestros pecados, a través de haber quebrantado la santa ley de Dios. Entendemos bien claro que merecemos la ira de Dios, merecemos esta condenación.
Y Él tiene que mantener su justicia perfecta como juez de toda la tierra. Y Él tiene que juzgar al pecador. Pero Cristo vino para rescatarnos y salvarnos del castigo y de esta condenación del pecado. Y esto se llama la justificación. Tal vez has escuchado esta palabra en la Biblia, has visto en la Biblia, o has escuchado en una prédica, o has leído en un libro. ¿Y qué significa esta palabra técnica? La justificación. Pero la justificación, para dar una respuesta sencilla de esta palabra, significa que Él nos ha rescatado de esta condenación. Y la justificación es el hecho de que delante de Dios, a través de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, nosotros somos declarados por Dios no culpable. No culpable. Esta es la sentencia o la declaración de Dios sobre nosotros, debido a lo que Cristo hizo por nosotros. Eso se llama la justificación. Si la paga del pecado es muerte y hemos pecado, entendemos que merecemos la muerte y esta condenación es merecida porque hemos quebrantado la santa ley de Dios. Pero Jesús vino para llevar nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Él murió en nuestro lugar. Entonces, cuando Él estaba colgando en la cruz, amigo, Él no estaba recibiendo la sentencia de su pecado, del pecado de Cristo. Él estaba colgando por nuestros pecados, por mi pecado, por tu pecado. Entonces, Él murió en nuestro lugar. Él llevó nuestros pecados en la cruz y sufrió la condenación que nosotros merecemos. Él sufrió esta condenación en nuestro lugar. Y no solo eso, amigo, pero Él también nos cubrió con su perfecta justicia. Entonces, Él era el único ser humano, aunque era Dios 100%, pero también era ser humano 100%. Y Él era el único ser humano de cumplir perfectamente la justicia que Dios exige de cada ser humano. Él nunca quebrantó la santa ley de Dios. Él nunca pecó. Entonces, Él cumplió esta justicia perfecta para merecer, como ser humano, para merecer el cielo, para merecer la oportunidad de acercarse a Dios por toda la eternidad. El único ser humano que hizo esto. Pero cuando Él estaba colgando en la cruz, Él no estaba muriendo como un justo. Él estaba muriendo como un pecador. ¿Por qué, amigo? Es triste pensar en esta realidad de que aunque Él era el único inocente, Él murió como un pecador. Porque Él estaba llevando nuestros pecados cuando Él sufrió la muerte en la cruz. Y no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, un momento de sufrir la separación de Dios. Es por eso que cuando Él estaba colgando en la cruz, Él clamó con gran voz, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Él estaba clamando así? Si Él estaba al lado de Dios el Padre, a través de todo su ministerio, siempre Él estaba diciendo, mi Padre y yo somos uno, yo solo hago lo que veo el Padre que está haciendo. Pero en el momento de la más gran necesidad, Él clamó y no usó el término Padre, sino Dios más formal, porque Él estaba llevando nuestros pecados. Dios tuvo que darle la espalda por un tiempo mientras Dios estaba derramando su ira contra el pecado, contra el pecador. Él estaba derramando su ira sobre su Hijo Jesucristo. Es por eso que Jesús clamó con gran voz, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado?
Y Él lo hizo por nosotros, querido amigo. Él lo hizo por ti. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, entonces Él murió por ti. ¿Qué significa esto? Significa que si ya Jesús sufrió el castigo por nosotros, eso significa que nunca, jamás vamos a sufrir esta condenación por nuestros pecados. Es por eso que dice la Biblia que somos justificados. Esa es la palabra otra vez. La justificación significa que Dios ahora a través de Cristo muriendo por nosotros y a través del hecho de que hemos puesto nuestra confianza en lo que Él hizo, que dice la Biblia en Romanos 5 que somos justificados delante de Dios. Esto significa que Dios ahora nos declara no culpable. Que Dios, si estamos en Cristo, escucha bien. Esta es una buena noticia. Me da tanta alegría y tanta paz en mi corazón. Dice la palabra que si Dios ya ha derramado su ira contra a mis pecados, contra a tus pecados, y ahora si estamos en Cristo somos justificados, declarados delante de Dios no culpables. Eso significa, mi amigo, que Dios nunca puede castigarnos por cualquier pecado que cometemos. Los pecados de nuestro pasado, del presente y del futuro. Jesús murió por cada pecado para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esa es una alegría porque yo sigo pecando, lamentablemente. Yo tengo problemas, no sé de ti, pero de mi parte sí. Yo tengo una lucha contra el pecado porque vivo todavía en este cuerpo mortal, este cuerpo caído. Y dice la palabra que siempre voy a luchar. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero esto me da mucha alegría. Esa es una buena noticia. De que si soy justificado, si somos justificados delante de Dios, significa que Dios nunca puede castigarnos más por nuestros pecados. Porque Él ya puso su ira, derramó su ira sobre Cristo Jesús por nuestros pecados. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Entonces, amigo, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, si pertenece a Cristo Jesús, puedes regocijarte. Cada día puedes regocijarte, porque me imagino que tú sigues pecando como yo. Pero eso significa de que Dios no va a ponernos más bajo su condenación, bajo su ira, bajo este castigo. Jesús sufrió esto en nuestro lugar. Y no solamente sufrió por nosotros, pero Él cubrió sobre nosotros su perfecta justicia, como una ropa limpia. Como pecadores llevamos la ropa sucia. Y dice Dios que alguien que tiene ropa sucia es condenada. No puede estar conmigo. Cualquier persona que lleva con esta ropa negra, esta ropa sucia con manchas, no puede estar conmigo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Él llevó mi ropa sucia. Él se lo puso sobre Él y Él puso sobre mí su ropa limpia, su ropa perfecta, su ropa de justicia. Así que cuando Dios me ve a mí, Él no ve mis pecados. Él no ve este traje tan sucio. Él ve la ropa de la justicia de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros llevamos si estamos en Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo, tenemos esta promesa que es segura, que Dios nunca, jamás va a castigarnos o condenarnos
por nuestros pecados. Por eso dice en Romanos 8 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Esta es una alegría, mi amigo. Es una alegría. Espero que tú puedas entender qué es lo que Cristo hizo por ti. Como dice en el libro de 2 de Corintios 5:21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la justificación. Y algo importante entender acerca de la justificación es algo que ocurre el momento de que nacemos de nuevo, el momento de que ponemos nuestra confianza en Cristo, el momento en que somos salvos, el instante somos declarados justificados. Y es algo que Dios hizo una y sola vez para nosotros. Una vez y por todas. Él nos ha declarado no culpable. Entonces, no sé si has escuchado una enseñanza, una creencia de que se puede perder la salvación. Si no sigue con las buenas obras, se puede perder esa salvación. Esa es una mentira, porque la justificación es algo que Dios hizo una vez por todas, el momento que recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Entonces, es algo que Él ya ha hecho. Y Él no puede quitar esta justificación y luego otorgarnos de nuevo esta justificación y luego que pecamos más, Él nos quita otra vez de nosotros. No. ¿Por qué? Porque esta palabra, la justificación, es una palabra, es un término legal. Es un término legal. No tiene nada que ver con nuestros sentimientos. No tiene nada que ver cómo me siento, si me siento justificado o me siento condenado. No, es un término legal. Legalmente Dios nos ha declarado no culpable, libre de su condenación. Es un término legal. Y Él no puede quitar esta declaración de nosotros. Es algo que Él ha hecho una vez y por todas, para toda y para toda la eternidad. Él nos ha declarado no culpables si estamos en Cristo. Esa es la justificación, el hecho de que Dios nos ha rescatado, nos ha salvado de la condenación y del castigo del pecado. Entonces estamos hablando un poco más de los aspectos de cómo es que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados, de la condenación y castigo primero. Segundo, que Él nos ha salvado del poder del pecado. Él nos salva del poder del pecado. Y esta palabra, otra palabra teológica que se llama la santificación. La santificación significa que Él está separándonos más y más, poco a poco, día tras día, mes tras mes, año tras año, que Él está separándonos del pecado más y más, para el propósito de transformarnos más y más a la imagen de Cristo Jesús. Esto se llama la santificación. Y seamos honestos. El pecado, amigo, es poderoso. El pecado es poderoso. Es algo que puede enredarnos fácilmente, engañarnos fácilmente y aún matarnos fácilmente. El pecado es grave porque el pecado es poderoso. Y es algo que no queremos tomar a la ligera. Es algo en que tenemos que luchar contra el pecado día tras día. Y si estamos en Cristo, Dios va a darnos este querer de luchar contra el pecado. No es posible ser un cristiano y estar bien con el hecho de que seguimos pecando. Entonces, si yo te he dicho que en Cristo somos declarados no culpables, si alguien piensa, bueno, entonces si Dios ya puso su ira sobre Cristo, yo soy libre para pecar, para seguir pecando. Si piensas así, no tienes ningún entendimiento de qué es lo que Cristo ha hecho por ti.
Porque si entendemos de que Cristo nos ha rescatado de la condenación del pecado, entonces eso significa que vamos a regocijarnos en esto. No vamos a decir, ay, qué bueno, entonces yo puedo seguir pecando. No. Si agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, la verdad es que vamos a vivir una vida que intenta, por lo menos intenta agradarle a Dios. Y agradar a Dios significa que vamos a querer apartarnos del pecado. Yo sigo pecando, yo lucho contra el pecado. Pero la diferencia entre ahora y cuando yo no era cristiano es que antes, cuando no conocía a Cristo, el pecado no me afectaba. No me afectaba. No me importaba si estaba pecando o no. Yo no estaba pensando en este es pecado, no debo hacerlo. Pero ahora, ya que soy salvo y quiero agradar a Dios con mi vida, entonces ahora tengo un deseo dentro de mí de agradar a Dios. Porque Él es Salvador. Porque Él me ha rescatado. Él me ha amado. Él me ha liberado de esta condenación. Mi reacción, mi agradecimiento me hace querer vivir por Él. Y en este vivir por Él me hace querer apartarme del pecado. Entonces es una lucha porque quedo en este cuerpo mortal, este cuerpo que le gusta pecar. Pero gracias a Dios que sí, no soy condenado, no somos condenados si estamos en Cristo. Pero no solamente esto, la justificación, sino la santificación es que Dios está obrando en nosotros para apartarnos del pecado. Y como la justificación es un término, como hemos dicho, que es un término legal, que ocurre el momento que recibimos a Cristo y que ocurre solamente una vez y por todas, no es como la santificación. Este es un término que significa que somos apartados de Dios, que Dios está apartándonos del pecado poco a poco, día tras día. Es un proceso, entonces. La santificación es un proceso. Entonces, no es algo que ocurre solamente una vez por todas, sino es algo que está ocurriendo en nuestra vida. Mientras más estamos sometiéndonos a Dios, viviendo por Él, Él está obrando en nosotros. Él nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros, que está ayudándonos a luchar contra el pecado. Entonces, aunque el pecado es poderoso, Dios nos ha dado lo que necesitamos para batallar contra este pecado tan poderoso. Su Espíritu que vive en nosotros es más poderoso, mi amigo. Y la verdad, en este proceso de la santificación, este no es algo que siempre y cada día ganamos la batalla. Lamentablemente no es verdad. Bueno, para mí no es verdad. Tal vez para ti estás ganando todos los días y bueno, pero para mí es una lucha que a veces estoy ganando y a veces parece que estoy perdiendo la batalla. A veces yo estoy ganando la victoria y a veces el pecado está ganando sobre mí. Entonces, la promesa que tenemos es lo más importante aquí. Y es esto, que Cristo, a través de salvarnos, Él está salvándonos día tras día del poder del pecado. Es algo, el pecado es algo que puede engañarnos fácilmente. Como dice en el libro de Hebreos 12:1, escucha lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y hay otra versión que dice: y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esto me hace pensar en las telarañas. Yo soy pescador y me gusta pescar y a veces, especialmente en las mañanas, cuando yo pesco en la mañana y estoy caminando por los senderos, a veces es muy fácil envolverme en una telaraña. Y ocurre
todos los días, que cuando pesco estoy caminando y estoy pasando por estas telarañas, trato de evitarlas porque me enoja envolverme en una telaraña porque tengo miedo que una araña va a picarme, una araña que tiene veneno, algo así. Entonces yo trato de evitar estas telarañas, pero como el pecado no es tan fácil. Es una lucha, es una batalla. Es por eso que dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Es muy fácil ser engañado por el pecado. Es muy fácil. Entonces, la promesa, amigo, que tenemos es que Jesús nos ha salvado de este poder del pecado a través de la santificación. Y para los que están en Cristo, tenemos la promesa de que Dios está obrando en nosotros. Él no va a dejarnos solo en esta lucha, en esta batalla. Él sigue batallando por nosotros y Él sigue dándonos cada día lo que necesitamos para luchar contra el pecado, para batallar contra el pecado. A través de su Espíritu Santo, Él está obrando en nosotros. Es un proceso largo, es un proceso que empieza el día que recibimos a Cristo, empieza este proceso de la santificación hasta que veamos a Cristo cara a cara, en su rostro. Hasta que veamos su rostro, seguimos con este proceso de la santificación. Y a veces hay picos y a veces hay valles en este proceso. Pero si estamos en Cristo, mi amigo, la promesa que Dios nos ha dado es que vamos a ganar esta batalla. Eventualmente vamos a ganar. Y Dios está obrando en nosotros y Él está dándonos lo que necesitamos para luchar día tras día. Y mira o escucha la promesa de Dios que encontramos en Filipenses 1:6. Que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué promesa tenemos! ¡Qué promesa de que no va a pasar ni siquiera un día cuando Dios no está obrando en nosotros, dándonos lo que necesitamos para luchar contra el pecado, para apartarnos del pecado, separarnos del pecado? Es ese proceso de la santificación, pero la promesa tan grande es que Dios no va a dejarnos solo. Y Él es paciente con nosotros. Así que, amigo, ten paciencia por ti mismo. Te pido, ten paciencia por ti mismo. Yo tengo que tener paciencia por mí mismo. Es cierto. En estos días somos más como los microondas, que queremos ver los resultados inmediatamente, pero con Dios a veces tiene que esperar, tienes que luchar. Dios está obrando en ti. Si estás luchando contra el pecado, si caes en el pecado y Él está levantándote otra vez, y si caes again y Él está levantándote, puedes regocijarte en el hecho de que Él está levantándote. Y Él dice en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, amigo, por favor, ten paciencia por ti mismo, porque Dios tiene la paciencia por nosotros. Él sabe, Él nos conoce, Él sabe que somos débiles, que somos frágiles, que el pecado es poderoso y puede engañarnos fácilmente. Sí, Él ya sabe, pero Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y Él nos ha dado la promesa de que Él va a estar con nosotros y Él nunca va a dejarnos solo. Mira también lo que dice en Filipenses 2:13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que aún el querer de apartarnos del pecado viene de la obra de Dios, viene de un regalo que Dios nos ha dado. Él nos ha dado este regalo
de darnos el querer, y no solamente el querer, sino el hacer también, de apartarnos del pecado, del poder del pecado. Entonces, amigo, aunque el pecado es poderoso, el poder del Espíritu Santo es más poderoso. Y la promesa de Dios es más poderosa que Él nos ha dado. Entonces, a través de la santificación, del proceso de apartarnos y separarnos más y más, poco a poco, del pecado, Jesús nos salva del poder del pecado. Y tercero, el tercer aspecto en cómo Jesús nos ha salvado, Jesús nos salva de la presencia del pecado. Y eso se llama la glorificación. Y mira, con esto no es una promesa realizada todavía. Ya sabemos esto, porque ya la presencia del pecado no solamente está fuera de mí, enfrente de mí, sino está dentro de mí. Yo veo todavía la presencia del pecado, que yo odio. Yo odio lo que veo en mi corazón a veces. Yo lloro delante de Dios por lo que yo veo todavía en mi corazón a veces. Entonces veo la presencia todavía. Escucho esta promesa y es esto, es una promesa que no es realizada todavía, pero sabemos, amigo, que las promesas de Dios son seguras y confiables porque Dios no nos miente. Dios nunca va a mentir. Lo que Él nos ha dicho, Él va a cumplir. Y Él nos ha dado la promesa de que va a llegar un día cuando vamos a ser libres de toda la presencia del pecado en nuestra vida, incluido de nuestro propio cuerpo. Él va a liberarnos. Y esto se llama la glorificación. Es algo que esperamos, pero esperamos con certeza, porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios. Entonces, este hecho de que Él nos salva de la presencia del pecado se llama la glorificación. Es una promesa que es segura. Entonces, solamente tenemos que esperar. Y mientras estamos esperando, luchamos, confiamos en Dios de que Él nos ha liberado de la condenación, que Él está liberándonos del poder del pecado a través de la santificación. Pero va a llegar un día cuando Él nos va a liberar de la presencia del pecado. Como dice en Filipenses 3, 20 y 21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amigo, qué promesa tenemos. Yo no puedo imaginar cómo va a ver esta promesa realizada. Para ser honesto, me gusta imaginar, me gusta pensar en cómo va a ser el cielo y la tierra nueva, pero la Biblia nos da unas pistas y nada más. Entonces, nos da suficiente para que podamos esperar con certeza de que sí, este día va a llegar y este día va a ser un día tan glorioso, el día que recibamos nuestros cuerpos glorificados. Entonces la promesa es que Él va a darnos un cuerpo que no peca, un cuerpo que no es parte de la caída mundial, un cuerpo que solo quiere glorificar y agradar a Dios con todo. Esa es la lucha que tenemos como cristianos. Dentro de nosotros, esa es la lucha que habla Pablo en Romanos 7, que él dice que él quiere hacer la buena cosa, él quiere agradar a Dios, pero con su cuerpo él no lo hace. Él hace al contrario, él hace el pecado.
Y él está clamando, vemos claramente en este argumento, este conflicto que Pablo tiene en Romanos 7. Es bueno leerlo para entender que Pablo es cristiano cuando él estaba escribiendo esta carta a los romanos. Él no estaba hablando de su pasado, él estaba hablando de su presente, de la lucha. Entonces, y la única respuesta que él tenía, él hace la pregunta, ¿quién va a liberarme de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de muerte. Pablo dice acerca de su propio cuerpo. Pablo, el gran evangelista, el apóstol que escribió tantas cartas que tenemos como la Biblia hoy. Y él está clamando a Dios con lágrimas. ¿Quién va a liberarme de este cuerpo de muerte? Y la respuesta, mi amigo, es la respuesta de nosotros. Gracias a Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único que puede liberarnos de este cuerpo de muerte. Y va a llegar un día cuando sí, Él va a liberarnos. Al final de todas las cosas, la promesa que tenemos es que Cristo va a darnos cuerpos glorificados, cuerpos que no pecan, cuerpos que solamente glorifican a Dios. Y esto, si somos creyentes verdaderos, este es nuestro deseo hoy. Nuestro deseo no es luchar contra el pecado. Nuestro deseo no es, bueno, este día yo quiero agradar a Dios, pero mañana voy a querer seguir los placeres de mi carne. No. Como creyentes deseamos agradar a Dios todos los días, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque todavía nos quedamos en un cuerpo de muerte. Así que luchamos y fallamos y nos levantamos, o Dios nos levanta para que podamos seguir luchando. Pero tenemos en nuestra vista, mi amigo, siempre debemos tener en nuestra vista de que va a llegar un día, la promesa de Dios va a llegar un día cuando por fin Dios va a liberarme de este cuerpo de muerte y va a darme un cuerpo glorificado para que yo pueda glorificar a Dios sin la presencia del pecado. Esa es la promesa, todavía no realizada, pero una promesa segura y confiable de que Dios un día va a liberarnos de la presencia del pecado. Entonces, la respuesta sencilla de que Jesús nos salva, Él nos salva del pecado. Él nos salva del pecado. Pero con más detalles, los tres aspectos. Él nos salva de la condenación del pecado o del castigo del pecado, la ira de Dios, la condenación merecida, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Él nos rescata de esta condenación. Se llama la justificación. Segundo, Él nos salva o está salvándonos del poder del pecado. Y Él nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos en esta lucha, pero es una promesa que Él nunca va a dejarnos solo. Él está luchando por nosotros. Eso se llama la santificación, el proceso día tras día en lo que Él está separándonos más y más del poder del pecado. Y el tercer aspecto es que Él nos salva de la presencia o nos va a salvar de la presencia del pecado. Es una promesa que todavía no es realizada, pero de todos modos es una promesa segura y confiable. Entonces, mi amigo, espero que eso haya sido una bendición para ti como para mí solo de hablar acerca de estas verdades, aunque yo sé esta verdad, pero cuando yo estoy enseñando, cuando yo estoy hablando acerca de las verdades que tenemos en Cristo, las promesas, me anima también a mí personalmente
son cosas que yo también necesito escuchar. Es por eso, amigo, que con respecto al Evangelio de Dios, porque hemos hablado del Evangelio de Dios, y para que sepas, el Evangelio no es algo que solamente escuchamos una vez por todas, sino es algo que tenemos que predicar a nosotros mismos cada día de nuestra vida, porque esas son cosas que necesitamos recordar. Entonces, tenemos estas promesas de Dios. Tenemos un Salvador que se llama Jesucristo, que sí nos ha salvado de nuestros pecados. Cuando el ángel anunció el nacimiento de él dice a María, Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Mi amigo, Él está cumpliendo, Él ha cumplido esta promesa de liberarnos de la condenación. Él está cumpliendo esta promesa a través de la santificación y Él va a cumplir su promesa a través de nuestra glorificación. Este es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Una alegría, ¿no? Que no tenemos que preocuparnos por nada. No tenemos que preocuparnos por sufrir el castigo, por sufrir el juicio de Dios. Somos libres, somos justificados. No tenemos que preocuparnos que el pecado en el fin va a ganar. No va a ganar. Nosotros a través del poder del Espíritu Santo vamos a ganar esta batalla. Y no tenemos que preocuparnos por el hecho de que vamos a seguir pecando por toda la eternidad. Vamos a luchar por toda la eternidad con esos deseos de la carne y deseos de agradar a Dios. No, porque tenemos la promesa que un día va a llegar el momento en que recibimos los cuerpos glorificados. Esas son las promesas, mi amigo. Espero que haya sido una bendición para ti. Si te gusta este contenido, este video, por favor, pon un like abajo y un suscribir a este canal para recibir más contenido así. O déjame un comentario, por favor. Para ser honesto, soy nuevo aquí en YouTube, pero tengo deseo de compartir esas verdades tan preciosas de la palabra de Dios. No estoy aquí para inventar doctrinas de los hombres, sino para enseñar, explicar o predicar lo que sea, para enseñar lo que dice, solamente lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un tesoro, amigo, y podemos excavar estas verdades que nos da el ánimo que necesitamos en la lucha diariamente. Entonces, por favor, espero que regreses para escuchar más de estos videos y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.